Oiga, mi compañera no ha entrado, si le da 2 minutitos más. Sí. Gracias. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo los trata la vida? Bien, ¿y a usted, profesora? Bien, también me trata bien. Hoy les cuento que estoy particularmente cansada. Pero... ¿Por qué, maestra? ¿Por el cambio de horario o por qué? No regresé a nadar. Hoy mi clase estuvo intensa. ¡Qué bueno! ¿En dónde nada, maestra? Estoy en una acuática que está cerca de Zacatenco, por la colonia Zacatenco, por... no sé cómo se llaman las calles, pero atrás de los salones, bueno, atrás de la colonia de los salones Minuet, ubican los salones que están casi frente a Upita, bueno, frente al Silvestar. Sí. Bueno, hay un deportivo por ahí cerquita y en una de esas calles está la acuática. Maestra, ¿y cómo vio las nuevas medidas de seguridad de ahí? Pues fíjate que están bastante tranquilos, están dando cita, o sea, no están todos, ¿no? Los que comúnmente iban así a nadar o al gimnasio, porque tiene gimnasio, y están reguladas las citas por hora. Entonces, de tal forma que la alberca tiene 4 carriles, de tal forma que no haya más de 2 personas por carril. Y la verdad es que está yendo poca gente. Entonces, a mí me ha tocado bastante tranquila la alberca, he estado sola en el carril. Y, por ejemplo, hoy solo había 2 carriles ocupados. Entonces está bastante tranquilo. Y en el gimnasio, bueno, entran, está pues la toma de temperatura, el gel, los tapetes. En los aparatos, todos los aparatos tienen asignado un spray desinfectante. Entonces la indicación, y tu cubrebocas, ¿no? El cubrebocas no se lo puede quitar uno. Hay gel, los tapetes a la entrada de cada sala, porque hay como 2 salas grandes en el gimnasio. Y cada aparato tiene asignado su desinfectante. Entonces, cuando llegas, lo desinfectas, te vas, lo desinfectas. Y pues tienes que estar rociando todos los aparatos, ¿no? Pero también hay poca gente y está bastante tranquilo. Entonces, pues ya, hay que hacer algo de actividad distinta. Sí, a mí se me subió de peso la pandemia ahorita. ¿Y se mandé? Le digo que sí está bien porque a mí, por ejemplo, a mí se me subió de peso mucho. Sí, yo creo que muchos estamos así, Andy. Yo estuve haciendo actividad, o sea, todo el año pasado estuve, incluso pues ahora, ¿no? Haciendo actividades aquí en casa y ya tenía mi rutina, estuve en algunos grupos vía Facebook, haciendo actividades, pero pues no es igual, ¿no? Y aparte también para entrar, en esa rutina, pues cuesta trabajo, ¿no? ¿Quién hablaba? ¿Eka? Sí, que si algunos días no les daba flojera. Como que el clima o no sé, el ánimo. Pues bueno, al menos a mí ya entrando como en la dinámica, a veces hacía ejercicio 2 veces al día, ¿no? Ya también de pronto como para romper la rutina que tenía aquí en casa. Pero sí, de cajón era, bueno, yo creo que lo hacía de lunes a viernes, sábado y domingo no hago, pero como ya estaban las clases como muy establecidas, igual la misma dinámica de los profesores y
de las personas que participan también te jalan a hacerla. Pues al menos nada más como de entrar a la sesión porque te avisaba, ¿no? La notificación, pues ya te animabas y hacías el ejercicio. Ya llegó mi compañera, por favor, si quiere ya comenzamos. ¿Ya están? Ya. Perfecto. Ya pueden compartir su pantalla si quieren. Sí, gracias. Bueno, si ya la tienen lista. ¿Ya se ve? Ya. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotras les vamos a hablar acerca de la norma oficial mexicana 001 STPS 2008, que habla sobre edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo y sus condiciones de seguridad. Las dos que conformamos el equipo es Leiva Camargo Michelle y su servidora Diana Laura Paz Báez. La norma oficial mexicana NOM 001 STPS 2008 establece las condiciones de seguridad óptimas necesarias en edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Las condiciones de trabajo son cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Se consideran condiciones de inseguridad aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a ciertos accidentes de trabajo. Son factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad los elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador. Los factores de riesgo se pueden derivar de lugares y equipos de trabajo, así como de electricidad, de los incendios y de la señalización. A continuación están enlistados los principales riesgos que existen en los centros de trabajo. Las caídas pueden ser al mismo nivel, a diferente nivel y de objetos por desplome. Las pisadas, que pueden ser sobre objetos y también resbalones en escaleras. Los choques o atropellos pueden ser contra objetos inmóviles, contra objetos móviles y los atropellos con vehículos. En máquinas y equipos se pueden presentar cortes, amputaciones, atrapamientos, accidentes por contacto eléctrico, proyecciones, lesiones, ruido, vibraciones, incendios y explosiones. Con herramientas se pueden presentar golpes, proyecciones, contacto eléctrico también, sobreesfuerzos y esguinces. Y en instalaciones eléctricas se corre el riesgo de electrocución. El objetivo principal de esta norma es evitar que estos riesgos se presenten en los centros de trabajo, así como propiciar una supervisión constante de las instalaciones por parte del patrón, cuyas obligaciones se enlistan en el apartado 5 de la norma y se presentan a continuación. Las obligaciones del patrón son conservar en condiciones seguras las instalaciones, realizar verificaciones oculares cada año para identificar condiciones inseguras y reparar daños encontrados. Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle daños al centro de trabajo y, en ese caso, realizar modificaciones o reparaciones necesarias. Proveer sanitarios limpios y seguros y un lugar reservado para alimentos, así como regaderas y vestidores en el caso de centros de trabajo donde se trabaje con sustancias que puedan llegar a dañar a los trabajadores, y proporcionar información a los trabajadores para el uso y conservación de las áreas. Y las obligaciones de los trabajadores son informar al patrón las condiciones inseguras que detecten en el centro de trabajo, patrón para el uso y conservación de las áreas, para la conservación del mismo. Y a continuación se muestran los requisitos de seguridad en el centro de trabajo.
Las disposiciones generales son 5 y bueno, hablan sobre el orden y limpieza permanente en áreas de trabajo, en pasillos, etcétera, espacios seguros con áreas delimitadas y con barandales, franjas, señalización, también espacios adecuados para trabajadores que puedan tener alguna discapacidad, buenas condiciones en escaleras, rampas, puentes y plataformas elevadas, así como el uso correcto de elementos estructurales como pisos, puentes, plataformas, rampas, techos, etcétera. Y bueno, las especificaciones de la norma a grandes rasgos. En techos se menciona que deben ser de materiales protectores, que deben permitir la salida de líquidos, soportar condiciones de operación. Las paredes deben ser de colores que no reflejen la luz al interior para no dañar la visión del trabajador. Además, deben de contar con señalizaciones y protección. Los pisos no deben tener riesgos de caídas por estancamiento, además de ser llanos y contar con cercos y señalización. Esta señalización debe ser de acuerdo a la NOM 026 STPS. Las escaleras deben de tener un ancho de al menos 56 centímetros y los peraltes deben ser de la misma altura, la cual no debe ser mayor de 23 centímetros. Las huellas deben de ser del mismo ancho, que no debe ser menor de 25 centímetros, y deben estar hechas con materiales antiderrapantes, además de tener orillas redondas. Las rampas, no deben circular en ellas cargas excesivas, no deben tener deformaciones y deben de tener un ancho suficiente para lo que se vaya a transportar en ellas. Las escaleras fijas deben tener una buena resistencia mecánica, anclajes suficientes, ancho mínimo de 50 centímetros y espacios libres de 18 centímetros. Las escaleras móviles van a tener las mismas especificaciones en cuanto a ancho, espacios libres y distancias que las fijas, y además deben estar hechas de un material e inclinación adecuados. Y finalmente, los puentes y las plataformas deben contar con barandales de al menos 90 centímetros de altura y una distancia libre no menor a 200 centímetros. Bueno, a continuación os voy a hablar acerca de las condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial. Pero el aire que se extrae no debe contaminar otras áreas en donde se encuentran otros trabajadores, y el sistema debe iniciar su operación antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente para que se permita la purga de los contaminantes. Y de igual manera debe contar con un programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo para que este sistema esté en buenas condiciones para su uso. Los requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos. Bueno, el ancho no debe ser superior al vehículo más grande que circule, con pasillo para tránsito de los trabajadores. Debe haber señalización para delimitar las áreas internas y para identificar las áreas externas. Las vías de ferrocarril deben estar señalizadas con barreras. El nivel de piso de ambos lados debe permitir un cruce libre. La velocidad máxima de los vehículos debe estar señalizada en todas las áreas, fijada por el patrón para evitar riesgos en el centro de trabajo. Y en cuanto al área de carga y descarga, las zonas deben estar delimitadas y señalizadas. Se deben de frenar y bloquear las ruedas de los vehículos al estar detenidos. Y en los muelles se debe bloquear una de las llantas y colocar un jaque en el vehículo. Y bueno, a continuación les voy a explicar acerca de las unidades de verificación. Y bueno, el patrón tiene como la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada para verificar el cumplimiento de esta norma. Esta acreditación debe estar aprobada en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento. La verificación que se realiza es el procedimiento de evaluación de la conformidad, que se los van a explicar más adelante. El dictamen debe ser la verificación favorable al cubrir los requerimientos claramente de la norma
Y la vigencia, al haber cubierto estos requerimientos y recibir el dictamen favorable, es de 2 años. Y bueno, esta vigencia vale este tiempo siempre y cuando no haya modificaciones en las condiciones del centro de trabajo. Bueno, en continuación les diré el procedimiento para la evaluación de la conformidad. Y las especificaciones son que aplica para visitas de inspección por autoridad laboral y unidades de verificación. Esta podrá ser realizada a petición de parte interesada por las unidades de verificación acreditadas. El dictamen de verificación vigente debe estar a disposición de la autoridad y los aspectos a verificar se encuentran en el apartado 11.5 de la norma, así como su comprobación. Bueno, esta norma tiene guías de referencia que son complementos de esta. Son 3. La primera guía de referencia habla sobre la ventilación de confort, que es el uso de ventilación mecánica con equipos de extracción. En este se toma en cuenta la humedad relativa, la temperatura y la velocidad del aire. La segunda guía de referencia nos habla de riesgos en el uso de escalas fijas y son las consideraciones en las instalaciones y en la condición de los trabajadores para el uso de estas. En cuanto a la ventilación de confort, la humedad relativa debe estar entre un 20 y 60%. La temperatura del aire de 22 grados centígrados más o menos 2 grados para épocas de ambiente frío y de 24.5 grados centígrados más menos 1.5 para épocas calurosas. La velocidad media del aire no debe exceder de los 11.15 metros sobre segundo en épocas de ambiente frío y de 0.25 metros sobre segundo en épocas calurosas. Se recomienda la renovación que del aire no sea inferior a 5 veces por hora y debe haber revisión de regulación de aire, control de caudales, aislamiento acústico e instalación eléctrica. Y la última guía de referencia habla sobre los tipos de escaleras más comunes en los centros de trabajo, que son las que se presentan en la imagen que ven en pantalla, y esta imagen viene en la norma. Y eso sería todo de nuestra parte. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, igual a continuación les vamos a mostrar un video para que vean de manera más gráfica a lo que se refiere a la norma. Compañera, el audio del video casi no se escucha nada. Mitch. No se escucha el audio del video.
Ay, ¿le puedes compartir tú, Diana, el video? Es que está como inestable mi internet. Sí, espérame tan. ¿Alguien sabe dónde se le tiene que poner para que se reproduzca como el audio del video y no el de mi micrófono? Si le das compartir en la pantalla de compartir, en la parte de abajo del lado izquierdo, te aparece compartir audio. Ok. ¿Sí se ve? Sí. Solo que no sé dónde es lo de compartir. A ver, ponle play otra vez, Diana. Parece que sí se escucha el sonido. Ah, ok. Los techos del centro de trabajo deben ser de materiales que protejan de las condiciones ambientales externas. Deben utilizarse para soportar cargas fijas o móviles, solo si fueron diseñados o reconstruidos para estos fines. Deben soportar condiciones normales de operación. También deben permitir la salida de líquidos. Las paredes de los centros de trabajo deben utilizarse para soportar cargas solo si fueron destinadas para estos fines. En interiores, deben mantenerse con colores tales que eviten la reflexión de la luz, esto es, para no afectar la visión del trabajador. También deben contar con medidas de seguridad, tales como protección y señalización de las zonas de riesgo. Los pisos del centro de trabajo deben mantenerse en condiciones tales que no generen riesgos de trabajo. Deben mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de resbalones. Deben ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas, y deben contar con protecciones cuando tengan aberturas temporales. Las escaleras de los centros de trabajo deben tener un ancho constante de al menos 56 centímetros en cada tramo recto, y, en ese caso, se debe señalizar que se prohíbe la circulación simultánea en contraflujo. Todas las huellas de las escaleras rectas deberán tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura, con una variación máxima de más o menos 0.5 centímetros. Las huellas de los escalones, en sus tramos rectos, deben tener una longitud mínima de 25 centímetros, y el peralte una altura no mayor a 23 centímetros. Las orillas de los escalones deben ser redondeadas. La distancia libre medida desde la huella de cualquier escalón, contemplando los niveles inferior y superior de la escalera y el techo, o cualquier superficie superior, debe ser mayor a 200 centímetros.
El pasamanos en escaleras con barandales debe estar a una altura de 90 centímetros más menos 10 centímetros. Los balaustres deben estar colocados cada 4 escalones. En caso de no colocar baranda, se colocan balaustres en cada escalón. Los pasamanos deben ser continuos, lisos y pulidos. En caso de contar con pasamanos sujetos a la pared, estos deben estar fijados por medio de anclas aseguradas en la parte inferior, las cuales deben estar empotradas en la pared, y tener la longitud suficiente para que exista un espacio libre entre los pasamanos y la pared. Cuando las escaleras tengan un ancho de 3 metros o más, deben contar con un barandal intermedio y uno en los extremos, y cuando estén cubiertas con muros en sus 2 costados, deben contar al menos con un pasamanos. Las escaleras de emergencia exteriores deben ser de diseño recto en sus secciones o tramos. No deben tener medio que las obstaculice. Por cada piso, debe existir un acceso directo a ellas a través de una puerta de salida. Deben ser diseñadas de tal forma que drenen con facilidad los líquidos que en ella pudieran caer, así y evitar su acumulación. Deben estar fijas en forma permanente en todos los pisos excepto en el inferior, en el que se pueden instalar plegables. Las rampas que se utilicen en el centro de trabajo deben resistir la carga para la que fueron diseñadas. Deben tener un porcentaje de pendiente específico que depende del uso que se le dé. Las del tránsito de trabajadores es de 10%. Deben tener el ancho suficiente para ascender y descender. Cuando la altura exceda de 150 centímetros, debe contar con barandal, y cuando está entre muros, debe tener pasamanos, exceptuando a las que se utilizan para tránsito de vehículos. Entre los requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos, se especifica que el ancho de las puertas donde circulen vehículos deberá ser superior al ancho del vehículo más grande que circule por ellas. Las áreas internas y externas de tránsito deben estar delimitadas o señalizadas. En las operaciones de carga y descarga de vehículos, se debe frenar y bloquear las ruedas de los vehículos cuando estos se encuentren detenidos. Cuando se utilicen sistemas de ventilación artificial, se debe cumplir con la condición de que el aire que se extrae no contamine otras áreas donde se encuentren laborando otros trabajadores. El sistema debe iniciar su operación antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente. También, se debe contar con un programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo. Listo, profesora. Eso sería todo de nuestra parte y bueno, les vamos a mandar un formulario para que lo puedan contestar. Necesitas contestar. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Comentario? No, profesor. Okay. Michelle, Diana, ¿les parece si subo su cuestionario con la asignación de la actividad? Sí, profesora. Ahorita se lo enviamos. Entonces, Ya se lo envié. Bueno, Diana. ¿me lo envió Michelle? ¿Es el mismo? Sí. 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 Ok. Entonces, lo contestan pues todos, excepto ustedes o los que presentan el tema, ¿vale? Y nada más les pediría a Michelle, a Diana, por favor, que me manden el resumen de las respuestas del formulario. ¿Sí? Sí, profa. Y
Ya todos los demás enviarán como evidencia de su formulario la captura de pantalla en la actividad asignada, ¿vale? Esa se la subo. Ok, profesora. ¿El cuestionario en dónde está? Lo vas a Lo subir voy a asignar en Classroom. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Profa, ¿lo vamos a enviar antes de que termine la clase? Profa. No, tienen ahí la hora marcada de máxima para envío. Ah, vale. Gracias. Pero si es el día de hoy, David. Sí, profa. Sale. Vamos a reiniciar, por favor, e iniciamos con el siguiente equipo, Norma 02, para que se vayan preparando. Profesora, ¿Qué pasó? perdón, una duda. Respecto a la presentación y al trabajo escrito, ¿tenemos que mandar las dos personas del equipo o con una es suficiente? Con una es suficiente. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Con uno que la suba. Sí. Bueno, voy a reiniciar. Habilita el compartir pantalla, maestro, por favor. Sí. Ya está. Listo. Thank you. Sí. Ya pueden ver, ¿verdad? Ya. Perfecto. Pues buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi compañera Eka Lisbeth y yo les vamos a hablar sobre la NOM 002, que es la de prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Como objetivo de esta norma vamos a tener que es establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. El campo de aplicación en la presente norma se rige, pues obviamente nada más en el territorio nacional y aplica, pues, en los centros de trabajo. Es importante tener unas definiciones detalladas, que es agente extintor, alarma de incendio, áreas de centro de trabajo, la autoridad laboral o de trabajo, la autoridad local de protección civil, la brigada contra incendio, centro de trabajo y combustible. Y ahorita vemos los equipos contra incendio. Siguiente, por favor. Como equipo contra incendio tenemos en definición que es el aparato o dispositivo automático o manual instalado y disponible para controlar y combatir los incendios. Estos equipos de incendio se pueden clasificar como portátiles, que son los transportados y operados manualmente con un peso total menor o igual a 20 kilogramos, que estos contienen un agente extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente. Y tenemos también los móviles, que son los transportados sobre ruedas. Estos son sin locomoción propia, con un peso superior de 20 kilogramos y que contienen un agente extintor, el cual se puede expeler bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente. Los extintores fijos son aquellos que son instalados, que ya son permanentes y su operación es manual. Pueden ser semiautomáticos o automáticos, que con esos agentes extintores, acordes a la clase de fuego que ahorita les vamos a presentar, se puedan combatir. Esos incluyen la extinción manual a base de agua, que son las mangueras, y los sistemas automáticos.
en los sistemas de aspersores, los monitores y los cañones y los sistemas de espuma, entre otros. Ahora, como bien mencionaba mi compañera, ¿qué es un agente extintor? Tenemos que es la sustancia o mezcla de ellas que apagan un fuego al contacto con un material en combustión en la cantidad adecuada. Y de estos agentes extintores vamos a tener varios o diferentes tipos. Ay, ¿qué le pasó a ese? Bueno, tenemos primeramente el agente extintor químico húmedo. Ay, ¿por qué se desaparece? Son aquellos que se utilizan para extinguir fuegos tipo A, B, C o K y que normalmente consisten en una solución acuosa de sales orgánicas o inorgánicas, o en su dado caso una combinación de estas dos. También tenemos agentes extintores especiales. Estos son productos que se utilizan para apagar fuegos de clase D. Tenemos que el fuego es la oxidación rápida de los materiales combustibles con un desprendimiento de luz y calor asincrónicos, ¿no? Este fenómeno consiste en la reacción química de transferencia electrónica con alta velocidad de reacción y con liberación de luz, calor, que se clasifican en clase A, clase B y clase C. En el clase A es aquel que se presenta un material combustible sólido, generalmente es de naturaleza orgánica, y su combustión se realiza, se realiza por formación de las brasas, como ya comúnmente las observamos. En el clase B es aquel que se presenta en líquidos combustibles e inflamables y los gases inflamables también. Bueno, aquí también te los presentamos. Y la clase C es aquel que involucra los aparatos, los equipos e instalaciones eléctricas que son energizadas. En la clase D es aquel que se interviene en los metales combustibles, tales como el magnesio, el titanio, el ciclonio, el sodio, el litio y el potasio. En el fuego clase K es aquel que se presenta básicamente en las instalaciones en ambiente de la cocina, que se involucra las sustancias comestibles, como son los aceites, las grasas, los vegetales o animales. En este clase de fuegos ocurren en los depósitos de grasa semipolarizada, y su comportamiento es distinto a los demás combustibles. Algunos términos que hay que tomar en cuenta con lo ya visto es fuego incipiente. Este es el fuego en su etapa inicial, que puede ser controlado o extinguido mediante extintores portátiles, sistemas fijos contra incendios u otros medios de supresión convencionales, sin la necesidad de utilizar ropa y equipo de protección básico del bombero, tales como son el chaquetón, las botas, cascos o equipos de respiración. Incendio también hay que tomarlo en cuenta. Es el fuego que se desarrolla sin control en tiempo y espacio. Un material inflamable es todo aquel sólido, líquido o gas susceptible a arder con facilidad cuando entra en contacto con una fuente de ignición o de calor. Esto con una rápida propagación de la flama. Un material pirofórico es todo sólido o líquido que al contacto con el aire, aún en pequeñas cantidades, entra en ignición, es decir, reacciona de forma espontánea con el desprendimiento de grandes cantidades de luz y calor. Las obligaciones del patrón es importante que clasifique los riesgos de incendio en el centro de trabajo o por áreas. Se puede clasificar por edificios o niveles, la conformidad del establecimiento, entre otras. Al contar con un croquis del centro de trabajo o las áreas que lo integran, colocando las áreas principales de entrada como de reunión, de puntos comunes de estancia o servicio a los trabajadores, y tienen que contener lo siguiente, que es pues obviamente el nombre o la denominación social, la identificación de los predios, la identificación de las principales áreas, las ubicaciones, las rutas de evacuación, la ubicación del equipo de protección que se tenga en el centro de trabajo y la ubicación de los materiales y de los equipos de los primeros auxilios, como es el caso del botequín. También se deben de contar con las instrucciones de seguridad que se aplican para cada equipo de trabajo que se tenga, con los contratistas, los visitantes y los trabajadores que se apliquen aquí. Deben de cumplir las condiciones de prevención y protección
contra incendios en el centro de trabajo y contar con un plan en el caso de que exista la emergencia de incendio y contar con brigadas, desarrollar simulacros, elaborar programas de capacitación, dotar a su equipo de protección personal, como son cascos, como lo comentaba mi compañero, botas, pues sí, la vestimenta. Algunos otros del patrón que tenemos es la clasificación del riesgo del incendio en el centro de trabajo por áreas que lo integran, tales como son las plantas, los edificios o niveles. Esto conforme a lo establecido con el apéndice A de la norma. También hay que contar con un plan de atención a emergencias de incendio, contar con las brigadas contra incendio de los centros de trabajo clasificados, desarrollar los simulacros de emergencias que hay que tener una vez al año y bueno, pasamos a obligaciones del trabajador. Estas obligaciones van a constar en cumplir con las instrucciones de seguridad que dicte vaya el patrón. Hay que cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios establecidas por el patrón, participar en las actividades de capacitación y entrenamiento proporcionadas por el mismo patrón para la prevención y protección contra incendios. Hay que cumplir con las instrucciones sobre el uso y cuidado del equipo de protección personal proporcionado y participar en las mismas brigadas que mencionamos contra estos incendios, igualmente en los simulacros. Las condiciones de prevención y protección contra incendios. Es importante contar con las instrucciones de seguridad para cada área de trabajo, tanto como para la capacitación el uso de los equipos, como la capacitación de las áreas de trabajo. Es importante elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores para ver que todos sirvan a la perfección o que ya no se haya acabado el humo en este caso, y vigilar que cumpla con las condiciones, que es su ubicación, su señalización, su garantía, las capacitaciones y el etiquetado. También hay que contar un registro con los resultados de la revisión mensual de los extintores. Es importante dar un seguimiento a este programa, ya que los equipos de incendio o medios de detección, en el caso de alarmas de incendio y sistemas fijos contra incendio, pues pueden evitar la tragedia. De esto es derivado la revisión, que si existen los daños, el deterioro de dichas instalaciones y se sometan a un mantenimiento estos equipos. También hay que contar en su caso con la señalización, que es el típico de prohibir fumar, que esto genera una llama abierta o chispas que introducen objetos incandescentes como cerillos, cigarros. También utilizar teléfonos celulares, aparatos de radiocomunicación u otros que puedan provocar ignición por no ser intrínsecamente seguros en estas áreas, en donde se producen, se almacenan o se manejan materiales inflamables o explosivos. Dicha señalización deberá cumplir con lo establecido en la NOM 026, que me parece que lo vamos a ver también con algunos otros compañeros, y la 03 a las que sustituyan. Hay que colocar al menos un extintor por cada 200 metros cuadrados de superficie o fracción si el grado de riesgo es alto. No hay que exceder las distancias máximas de recorrido que se indican en la siguiente tabla que les muestro a continuación. Aquí tenemos el tipo de fuego y el tipo de riesgo. Igualmente aquí en esta tabla tenemos la determinación del riesgo del incendio con alguno que otro concepto. Por ejemplo, una superficie construida en metros cuadrados, vamos a tener que un riesgo ordinario va a ser con un riesgo menor de 3,000. En un riesgo alto va a ser igual o mayor a 3,000. En el inventario de gases inflamables en litros, igual manera va a ser menor a 3,000 y igual manera va a ser igual o mayor a 3,000. Y bueno, mejor les dejo la tablita para que la vean.
Bueno, esto quiere decir que cuando se tienen más de dos sustancias en el área de trabajo que correspondan como a gases inflamables, líquidos inflamables, combustibles, o sólidos combustibles, es distinto el trabajo o el riesgo de trabajo más bien que se determina. Y esta es la fórmula. Se tiene que hacer un inventario de gases inflamables entre los litros, que son los 3,000, el inventario de líquidos inflamables entre el número de litros, que son 1,400, el inventario de los líquidos combustibles, que son de 2,000 litros, entre más bien el inventario de sólidos combustibles, que son de 15,000 kilogramos. Ahora, teniendo eso, ya pasamos a los resultados de clasificación. Teniendo un ejemplo, por ejemplo, si el resultado de la sumatoria es menor a 1, al centro de trabajo o el área que lo integra, le corresponderá a estos, por concepto del inventario de gases inflamables, checar el número de inventarios contra las cantidades. Si el resultado de la sumatoria es igual o mayor a 1, al centro de trabajo o el área que lo integra, le corresponderá por concepto del inventario de gases inflamables, líquidos combustibles y sólidos combustibles. Y el riesgo de este incendio sería alto, en cambio al otro, que es el ordinario. Se clasificará con riesgo de incendio, como les mostraba el primer ejemplo, que es el ordinario, los centros de trabajo con superficie construida menor de 3,000 metros cuadrados y que obtengan un resultado menor a 1 con motivo de la aplicación de la fórmula a que se refiere el numeral. Y como vimos en el caso número 2, que es un riesgo alto, estos son los centros de trabajo con superficie construida igual o mayor de 3,000 metros cuadrados, así como los centros de trabajo con cualquier superficie construida o que obtenga un resultado igual o mayor a 1, con motivo de la aplicación de la fórmula a que se refiere el numeral. Aquí tenemos los extintores que se manejan. Bueno, dale. Sí, estos son los tipos de extintores contra incendio que se manejan, que es agua, polvo químico seco tipo ABC, polvo químico seco tipo BC, el dióxido de carbono, los agentes limpios, la espuma mecánica, agentes especiales y el químico húmedo. En esto se basa la clase de fuego que les acabamos de comentar y ves si se aplica o no se aplica. Deberían tomarle capturita de pantalla. La cantidad de agente extintor que se deberá utilizar en la protección contra el incendio se va a determinar en proporción directa al riesgo del incendio en el que se clasifique el centro de trabajo. El contenido mínimo de la suma o volumen susceptible por concentración en un solo equipo lo tenemos aquí. Por ejemplo, en un grupo genérico líquido, la capacidad nominal sería de 9.5 litros. En los sólidos sería de 4.5 kilogramos. Y gases y vapores sería en 2.2 igualmente kilogramos. Estos se pesan cuando se encuentran comprimidos o licuados y sometidos a presión, que fue más o menos las cantidades que vimos al inicio que presentamos los extintores. De hecho, es importante que cuando su masa haya disminuido más del 10% del peso original de los agentes limpios, se debe de contar con un sistema de cerrado. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias, chicos. Bueno, nuestra actividad... Sí, perdón, si tienen alguna duda. ¿Pregunta antes de pasar a la dinámica? ¿Nos quedó claro cómo determinar el grado de riesgo por incendio según la norma? ¿Con alguna fórmula o algo así? Eso está bien fácil, ¿no? A ver si es cierto cuando lo tengan que realizar, ¿eh? Nada más una precisión, ECA, el humo, no todos los extintores o los agentes extinguidores son humo, que en este caso es polvo, realmente no es humo y solo es el polvo para los de polvo químico seco. También podemos encontrar de espumas, de aguas,
¿sí? De algunos otros agentes, de dióxido de carbono, podemos encontrar también agentes. Esto va a depender pues del tipo de fuego que se tenga dentro de las instalaciones, ¿sí? También hay que precisar que para las normas que dan seguimiento en cuanto a producto, en este caso específicamente en cuanto a los tipos de agente extintor de los cilindros, están las normas de producto que también forman parte de la Secretaría del Trabajo y que están a partir de la norma 100, 101, 102, 103, ¿no? Creo que hasta la 106 me parece, que es donde se soportan cada una de las características que deben de tener estos agentes extintores, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de polvo químico seco, hay pues una asociación que regula esta parte, este material que se cambia cada 2 años. ¿Por qué? Porque en algún momento empezaron en el caso del mantenimiento de los extintores, pues no se cambiaba el polvo. Entonces, si el polvo era blanco o el polvo era gris, pues lo único que se hacía era volver a presurizar esos cilindros, pero no se le daba debidamente de forma correcta, todo el mantenimiento al cilindro, ¿sí? Entonces, es por eso que se decidió esta asociación, esta supervisión, cambiar el color del polvo químico seco cada 2 años. Entonces, de 2019 al 2020, el polvo que se tenía de estos cilindros era verde y ahorita entró para 2021 el color naranja. Les voy a compartir los colores. Miren, este es el naranja según el Pantone que se está dando y entró en abril, vigencia en abril del 2021. Bueno, en esta parte no aparece el color del Pantone de color, pero bueno, ya eso tampoco, ¿no? Este era el verde que se estaba utilizando a partir del 2019. Entonces, cuando a ustedes les toque supervisar los extintores, deberán de corroborar que el polvo corresponda, ¿no?, al que le toca en ese par de años, ¿no?, que se está vigente, ¿vale? ¿Alguna duda? Maestra, y en caso de que nuestro extintor sea blanco, pues está mal. bueno, hay que decirle a la persona que le dio mantenimiento que haga lo correcto. Cuando se dispara el polvo, de hecho, a veces no se logra visualizar tanto el color, también dependerá de la superficie donde se descarga, pero en otras ocasiones sí se logra ver el color, y más cuando ya cae en la superficie, ¿no? ok, lo tomaremos en cuenta. Sí, porque acá también lo cambian cada año, no cada 2. Sí, de hecho la obligación de el mantenimiento de los cilindros es cada año, se haya descargado o no. Entonces, ¿por qué? Lo que se hace es que se baja la presión, ¿no? Se despresuriza. Y entonces, aunque nosotros sepamos que pues tiene el polvo ahí, aunque no sea del color que le corresponde, si ya no tiene la debida presión, pues ya no nos sirve de nada, ¿no? De por sí un cilindro dura segundos, ¿no? Ni siquiera a veces nos dura más de 2 minutos la descarga de un extintor, dependerá también del tamaño del cilindro. Pero bueno, por eso es que se debe de dar mantenimiento anual a estos cilindros. Y cuando no se utilizan, por el caso de algún evento dentro del centro de trabajo, la planta, también se pueden utilizar para la parte de la capacitación de los mismos trabajadores, ¿no? Para que sepan desmontar el cilindro, cargarlo, llevarlo y descargarlo, que también es una pieza importante del uso de los extintores. ¿Vale?
¿Tienen Sí, alguna gracias. actividad de ECA? Sí, justo estoy escribiendo el Kahoot, el código. Ok. Entonces, para que vayan entrando a Kahoot y anoten el código Ya que se ya los envié compartió. por el chat. Sí, ya está. ¿Vas a compartir tu pantalla, Eka? ¿O cómo? Sí, solo estoy checando cómo arrancar el Kahoot aquí. Ok. ¿Quieres que lo comparta? Sí, porfa. A ver, dame un segundito. Ay, Dios. ¿No se deja? ¿Alguien ya entró? Ya comenzó y solo hay 3 personas. Sí, porque no me aparecen 3, no me aparecen todos en el A grupo. mí no me deja entrar acá. No sé por qué. No, apenas metes el código, comienza. ¿Cuál es el código? Es el código y luego inicia el juego. Luego. El código está en el chat, por favor, revísenlo. Oh, rayos, ¿qué pasó ahí? Ah, ya me apareció un 24. Ay. Ok. Pero empieza en automático, entonces. Sí, parece que sí. A mí no me deja empezarlo. Me pone ese desafío es muy popular, ya alcanzó el número máximo de jugadores. Pero parece lo mismo. A mí igual. A ver, espérame, es que creo que ya son 30. ¿Cuántos alumnos son aquí, maestra? 45. Según yo, no faltan 15 en contestar. Ahorita les vuelvo a mandar el link. Ya pudieron los que no podían porque ya me pasaron más jugadores. Me cargaron más. ¿Cuántos A tienes? mí me sigue apareciendo lo mismo. Ahorita tengo 40. Porque se ¿Te supone sigue que pareciendo que está ya saturado? Ajá, me dice que ya está el número máximo de jugadores. Y me parece que hay 30 personas. es que a mí el máximo le puse 100 jugadores. Ujú. A ver, les mandé el link, a ver si los que faltan pueden ingresar al link. Ya quedó aquí, profa.
Ya los que ya terminamos, nos esperamos. Que los demás lo hagan. Va. Que quede en segundo lugar. Muy bien. Nada más les pediría, Eka, si me mandas resumen de la actividad en Kahoot. Sí, ya solamente faltan 4 personas. Una pregunta. menos nosotros. ¿Qué pasó, Diana? Es que hay unas preguntas que traen como una diapositiva y dice, son obligaciones de él, pero no sé cómo se contestan esas. O sea, no aparece ninguna opción. No se pasan y ya. Solo tienes que darle en entendido. Listo. Pero esas no cuentan. No dan calificación. Ya solamente falta una persona. Ok. Ay, disculpen, ¿cuál es la actividad? Es que no se me fue el internet. Te mandamos Espera, Joely. Vuelvo a copiar el código y el enlace. Es una actividad en Kahoot. ¿Sí? ¿Ya pudiste entrar? Muy bien. Igual. Bueno, sigue la norma 04 con Sonia y Alejandro y contamos con 20 minutos de clase. ¿Quieren presentarla ahorita o iniciamos con ustedes el próximo lunes? Pues si quieres de una vez, maestra. Sí, bueno. Entonces, en lo que terminan todos de contestar el cuestionario, reiniciamos, por favor, porque nos quedan 9 minutos. Reiniciamos y se preparan, Sonia. Sí, maestra. Vale. Si ya está el equipo, ya pueden empezar a compartir. ¿Ya podemos iniciar, maestra? Ya, Denise. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Mi compañero Alejandro y yo les vamos a presentar la norma 04 referente al sistema de protección y dispositivos de seguridad en máquinas y equipos que se utilicen en los centros de trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, su objetivo es establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección en los dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra riesgos
en el trabajo que se genere durante la operación y mantenimiento del equipo o maquinaria, y se rige en todo el territorio nacional y se aplica en todos los centros de trabajo por naturaleza de sus procesos que emplean maquinaria y equipo. La siguiente, por favor. Bueno, para continuar tenemos que establecer algunas definiciones. Tenemos que el riesgo potencial es la probabilidad de que la maquinaria y equipo causen lesiones a los trabajadores. Los protectores y dispositivos de seguridad son los elementos que cubren a la maquinaria y equipo para evitar acceso al punto de operación y evitar riesgo al trabajador. Y los dispositivos de seguridad son los elementos que se deben instalar para impedir el desarrollo de una fase peligrosa en cuanto se detecta dentro de una zona de riesgo de la maquinaria o equipo. Aquí sigue, por favor. Bueno, las obligaciones del patrón. Entre las más importantes es capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria, equipo y herramienta. Mostrar a las autoridades los documentos, elaboración del programa específico de seguridad e higiene para la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo, y la elaboración de un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de este último, el análisis de riesgo se divide entre las partes de movimiento que se genera por calor y la electricidad estática de la maquinaria, las superficies cortantes de producción y calentamiento de la materia prima, su producto y el producto terminado. Y como último, el manejo de condiciones de la herramienta. Cada uno de estos se debe determinar el daño, la gravedad del daño y la probabilidad de que ocurra. La siguiente, por favor. Bueno, en las obligaciones del trabajador, hay que destacar que debe cumplir con las señales medidas que señala el programa, reportar al patrón cuando el sistema de protección y dispositivos se encuentren deteriorados o fuera de funcionamiento, participar en la capacitación que proporcione el patrón y usar el cabello recogido para no aportar objetos que pudieran ser un factor de riesgo durante la operación, y utilizar el equipo de protección personal. Bueno, yo les voy a hablar de los protectores y dispositivos de seguridad. Se debe de verificar que los protectores cumplan con las siguientes condiciones: proporcionar una protección total al trabajador, tener dispositivos de seguridad para paro de urgencia de fácil activación, permitir el movimiento libre del trabajador, no ser un factor de riesgo por sí mismos, permitir la visibilidad necesaria para efectuar la operación, estar fijos y ser resistentes para hacer su función segura. Dispositivos de seguridad. Son unas características que deben de cumplir. Cuando el trabajador requiera alimentar o retirar materiales del punto de operación manualmente y esto represente un riesgo, debe usar un dispositivo de mando bimanual, un dispositivo asociado a un protector o un dispositivo sensitivo. Deben ser accesibles al operador, facilitar su mantenimiento, conservación y limpieza general. El dispositivo debe prever que una falla en el sistema no evite su propio funcionamiento y que a su vez evite la iniciación del ciclo hasta que la falla sea corregida. Unidades de verificación. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada según lo establecido en la ley federal. La vigencia del dictamen emitido por la unidad de verificación será de 5 años. Y bueno, la vigilancia del cumplimiento de esta norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, les voy a presentar algunos protectores y dispositivos de seguridad que se encuentran en esta presente norma. Y bueno, son estos: el protector móvil, que cubre mecánicamente la estructura de una máquina o elemento vecino, o sea que tiene que estar cerca de algún equipo que se requiere en la industria. Un protector regulable: este tipo de protector cubre toda una línea contigua de posiciones a lo largo del mecanismo regulable. Un dispositivo de paro de emergencia:
sobre un transportador de gran longitud, en lugar de colocar un cierto número de dispositivos de paro de urgencia, es más eficaz disponer de un cable sensible a lo largo del transportador. Un dispositivo bloqueador, este tipo de dispositivos se tiene un protector asociado a la máquina, de tal manera que si el protector no se encuentra en posición cerrada, la máquina no entra en funcionamiento. Dispositivo de retención mecánica. En ocasiones es necesario y conviene reforzar el dispositivo bloqueador asociado a un protector mediante otro dispositivo de retención mecánica, de tal manera que la máquina mantenga su posición cerrada durante la operación. Este dispositivo es más complementario. El dispositivo de mando bimanual, que ya fue mencionado anteriormente. La acción manual simultánea sobre dos controles es necesaria para controlar la operación de la máquina. Dispositivo sensitivo. Un dispositivo sensitivo fotoeléctrico constituido por una cortina luminosa. La interrupción de esta cortina luminosa provoca la emisión de una señal que hace que se detenga la máquina. Y dispositivo expulsor. Está diseñado para apartar las manos del operario de la zona de riesgo en el momento de accionar la máquina. Y estos son los 8 dispositivos que se muestran en la norma como complementarios, y estos no son obligatorios en las industrias. Y eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Situación que hayan vivido con respecto a estos dispositivos? ¿Tienen alguna actividad, chicos? Sí, maestra. Es una sopa de letras que no sé si quiera que la suba al claro. Ok. La hacemos. No lo sé, se puede. Si quieren, la hacemos de una vez para ya tenerla. Ok. Bueno, faltan 10 minutos, si nos da tiempo. Pues sí, solo son 10 palabras. Sí. Entonces van levantando la mano. Sonia, vas dando el orden de pase, por favor. Sí, maestra. Bueno, creo que el primero en levantar la mano fue Ángel, entonces. La de maquinaria en la parte de hasta arriba. Sí. Ay. No sé qué hice. Bueno, ahora no sé cuál es. Pero estaba hasta arriba. Sí, perdón. Solo lo un color, ¿no? Bueno, la siguiente fue Jessica. Sí, en la parte derecha, bueno, uno antes de la última fila, dice vigilancia. Sí. El siguiente es Santiago Gutiérrez. De forma vertical se encuentra protectores en la parte izquierda. Gracias. Diana Paz. Sí, en el penúltimo, en forma horizontal, está emergencia. Andrea Valeria.
Rodrigo. En la parte izquierda dice verificación de manera vertical. ¿A Quetzali? En la quinta fila, entre protectores y vigilancia, dice riesgo. Magali. Ay, es que me ganaron riesgo, pero creo que abajo de esa forma horizontal dice jefa. No, no son. Solo quedan dos y son palabras cortas. Bueno, Michelle. Seguridad de manera al ladito de vigilancia, a la izquierda. ¿Y Gema? Ay, es que me ganaron aquello que... Ay, creo que no, ya no veo ninguna. Bueno, entonces, Rodrigo. Bueno, donde está la palabra de protectores, en donde está la T, de manera horizontal está STPS. Pues solo queda una. No, la digo y quien la encuentre. Creo que ver, sí, la tiene Víctor. Ajá. Víctor. No, ya me ganaron todas. Ok. Entonces menciónala, Alejandro, a ver si la encontramos. Es ley. Ley. Y listo, ya son todas. Y listo. Pues gracias, chicos. Gracias a todos los participantes. La próxima clase habíamos quedado que iniciábamos, íbamos a estar iniciando de arriba y de abajo. Entonces, según mi lista, iniciarían Norma 030, Janet y Quetzali, 028, Carla y Daniel, y 021, Andrea, Valeria, por favor. ¿Vale? Ok. Nos vemos entonces el próximo lunes. No olviden hacer su cuestionario, que ya está en la